declaración que dice, y el reino de los cielos es semejante a. Es semejante a. Cuando Cristo habla y predica y enseña las parábolas, nos está dando un mensaje, que el reino de los cielos se ha acercado y cómo nosotros vivir dentro del ámbito del reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque tiene un efecto no solo en la vida presente nuestra, sino también en la vida futura. También, escúcheme esto, amados hermanos, muchas de las enseñanzas de Cristo tuvieron que ver con el juicio de Dios, con el infierno y la condenación final del pecado. Ahora, si Cristo, el Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores, el Dios de todo amor, predicó de estos temas, ¿por qué entonces nosotros como predicadores o creyentes no miramos ni contemplamos con grande seriedad el tema de la segunda venida de Cristo? El tema de la segunda venida de Cristo. Ahora, Cristo, antes de que el canon de las Escrituras se cerrase, en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, mire bien, en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, el capítulo 22, Cristo declara y da al ángel instrucciones de cosas que Cristo mismo dijo y las que él quería que el ángel repitiera. Y cuando miramos Apocalipsis 22, 7, mire lo que dice, amado hermano. Si usted puede ir a la palabra de Dios conmigo, amados hermanos, hágalo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Mire lo que dice el texto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí está enseñando y diciendo Cristo que todo lo relacionado con el cumplimiento del último tiempo es parte esencial de lo que la iglesia de Cristo debe de saber y debe de escuchar. ¿Saben alguien? Amén. Ahora dice en el versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. En otras palabras, Cristo dijo, no lo selles, no opaques este mensaje, sino que descúbrelo, hazlo conocer. ¿Por qué razón? Porque el tiempo final se acerca. ¿Alguien cree en esta tarde que Cristo viene pronto, amados hermanos? Es importante. Ahora, en el versículo 18, Cristo dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y después dice el 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, aquí, amados hermanos, hay una palabra bastante profunda y seria, donde Cristo lo da en un tono sumamente serio para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el que omite el aspecto de la venida de Cristo y los cumplimientos finales está llevando su vida a un peligro de ser exento ¿de qué? De lo que Dios tiene prometido para aquellos que le aman. Para aquellos que le aman. Dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De manera, amados hermanos, que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de contemplar con una gran seriedad el tiempo, amados hermanos, y el evento que está próximo a suceder, que es la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos adoran? Amén. Ahora, entendamos esto, amados hermanos. Entendamos, Chris, no funcionó, ¿verdad? Ok, entendamos esto. ¿Por dónde voy entonces? Gracias. Ok, entendamos esto, que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, tenemos que estar bien claros respecto a esto. Esto tiene dos aspectos importantes. Primero que nada,
cuando miramos la segunda venida de Cristo, ocurre primero el rapto de la iglesia, o lo que llama la Biblia el arrebatamiento de la iglesia, lo cual significa que la iglesia va a ser arrebatada de este planeta, de este mundo, y va a ser llevada hacia Cristo. Eso es el rapto de la iglesia. Luego, cuando habla de su segunda venida, Mateo, Apocalipsis, Lucas 21 hablan de que Cristo viene en las nubes y todo ojo le va a ver. Esto habla de la segunda parte o el segundo aspecto de la segunda venida de Cristo, donde en su segunda venida todos los van a ver, todos los seres humanos lo van a ver descender. Pero en la primera parte, el arrebatamiento de la iglesia, solo los creyentes que están esperando a Cristo, que contemplan con gozo, alegría y temor a Dios la venida de Cristo, estos van a poder ver y ser testigos de que del rapto de la iglesia, porque para ellos viene Cristo. Para ellos viene Cristo. Ahora, miren esto, amados hermanos. Hice la distinción entre nosotros. ¿Perdón? Hice la distinción entre nosotros y ellos. Nosotros y ellos. Una verdad muy importante, amados hermanos, es que no debemos de ignorar lo que la Biblia dice respecto al rapto de la iglesia. La Biblia hace una distinción clara entre aquellos, amados hermanos, que se van en el rapto y aquellos que no están esperando en el rapto de la iglesia. Miren esto, y utiliza los pronombres, hablando de los que están listos, de los que están esperando, utiliza los pronombres nosotros o vosotros. Nosotros o vosotros, para referirse a quienes, aquellos que están esperando su venida. Pero cuando se refiere a ellos, se está refiriendo a aquellos, amados hermanos, que no están listos, ni están esperando, ni creen en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que la Biblia llama ellos. Y esto lo vamos a ver en algunos versículos que vamos a leer. Ahora, escúcheme. No todo el mundo será parte del arrebatamiento de la iglesia. No todo el mundo será parte del arrebatamiento de la iglesia. Para nosotros, amados hermanos, que estamos esperando la venida de Cristo y estamos listos, para nosotros va a ser ¿qué? Una bendición, un gozo el que Cristo venga a buscar su iglesia. Va a ser un regocijo. ¿Por qué razón? Porque son las bodas del Cordero, donde vamos a estar con Cristo para siempre. Para los que no están esperando su venida y no son responsables de vivir en preparación para ese momento, o no creen, para ellos es un grande problema. Para ellos es un grande problema. De manera que si Cristo llegase, amén, en este momento, en este segundo en el cual yo estoy hablando, muchos de nosotros vamos a ser regocijados en el hecho de que hemos sido levantados. Pero la noticia de la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia para el que no está, amados hermanos, preparado, no es una buena noticia, sino una mala noticia. Amén. Una mala noticia. ¿Y a qué se debe esto, amados hermanos? A corazones indiferentes que no miran, ni evalúan, ni miran, ni examinan su propia vida, sino que, amados hermanos, viven una vida como si Cristo no existiera y Cristo no va a venir. Otros, escúcheme, son productos de ¿qué? De mala información, de falta de información. Por eso es importante, amados hermanos, el consejo completo de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque hay personas que no conocen ni saben, amados hermanos, y la información que han recibido del Evangelio es totalmente incorrecta. Es totalmente incorrecta. Y esto, claro, ¿cómo pudieran estar esperando a Cristo si no saben que Cristo va a venir? Amén. ¿Cómo estuvieran esperándolo? Y otros, escúcheme, no creen. Ahora, miren esto, amados hermanos. Miren esto. Hay lo que ya se llama, en el ámbito
de los negocios hay lo que se llama la tensión del vendedor. ¿Qué es la tensión del vendedor? Un buen vendedor tensiona a su cliente con el propósito de ¿qué? De instigarlos, motivarlos a comprar el producto. ¿Dice amén alguien? Amén. Por ejemplo, si yo estuviera vendiéndole seguros de vida al hermano Mauricio, la forma de yo levantar en él una tensión que lo haga él, que me escuche, es yo haciéndole preguntas. Mira, y si de momento usted está manejando su troca y de momento tiene un accidente y usted muere, ¿cómo su familia va a ser alimentada? Inmediatamente la tensión comienza a subir. La tensión comienza a subir. ¿Y quién va a pagar todas las deudas que tú tienes? La tensión sigue subiendo. Cuando llega el punto en la estrategia del vendedor que ha levantado al cliente a un clímax de tensión grande, ahí es donde le dice, pues mira, yo tengo un seguro de vida que lo que cuesta son $20. ¿Okay? Pero el momento para ofrecerle eso es el momento en que yo he podido elevar su tensión al punto donde él empieza a realizar que es increíblemente importante que él se asegure en caso de que muera. Pues así hay muchos predicadores, amados hermanos, que toman la escatología y los mensajes de la venida de Cristo solo para elevar la tensión de la audiencia. Yo no quiero, amados hermanos, elevar tu tensión. Yo lo que quiero es concientizarte respecto a la venida de Cristo y ayudarte a entender que la palabra de Dios tiene para ti una forma de cómo ayudarte a estar listo y preparado y motivarte a una profunda relación con Cristo que te haga a ti amar su venida sin tú tener la tensión, ¿me iré o no me iré? ¿Me iré o no me iré? Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces, amados hermanos, en las estrategias de muchas personas que tienen el ministerio de escatología? Es que hablan de todo lo tenebroso, todo lo malo, todo lo que causa tensión en el corazón para que se le llene el altar. Luego que se llene el altar y la persona que ha pasado al frente se va a su casa, amén, se baja la tensión, y cuando se baja la tensión se olvida de su necesidad. Amén. Por eso, amados hermanos, yo le pido a Dios que cuando nosotros predicamos aquí, no sea algo que afecte temporalmente tus emociones para que tú respondas a la palabra del momento, sino que afecte tu corazón, tu vida, tu alma, tu deseo, tu motivación de buscar a Dios, para que cuando tú salgas de la puerta para afuera, tú digas, ay, me tengo que preparar para que Cristo venga. No, yo quiero estar listo porque yo quiero ver a mi Señor y a mi Maestro cara a cara para estar por toda una eternidad en los brazos de Él. Ese es el deseo que nosotros tenemos como creyentes. ¿Cuántos aman a Dios? Amén, aleluya. Ahora miren esto, amados hermanos. ¿Qué pasaba en la iglesia de Tesalónica? ¿Qué pasaba en la iglesia de Tesalónica? Había más énfasis en el establecimiento del reino de Dios que de cómo vivir la vida cristiana dentro de la sociedad donde ellos vivían. Ellos estaban más interesados en qué iba a pasar en el reino de Dios, qué cosas iban a suceder, cuáles señales iban a haber. Y aunque todo eso es importante, el conocimiento de la venida de Cristo y todas las señales debe de ser un motivador, no para nuestra atención, sino para nuestra vida práctica. Dice amén alguien, amado hermano. Amén. Para nuestra vida práctica, en cómo nosotros vivimos la vida cristiana en una relación profunda con el Dios Todopoderoso. Ellos estaban interesados en eso. Mire, hay gente, amado hermano, que quieren saber del dragón. Quieren saber el color de los caballos. Y eso es importante. Quieren saber, amados hermanos, ¿qué significan los 24 ancianos en el capítulo 5? Quieren saber la grande batalla entre el dragón y el arcángel Miguel en el capítulo 12. Quieren saber eso, pero les interesa muy poco cómo debo de vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Aleluya. Entonces, cuando conocemos toda la escatología, pero no entendemos cómo eso debe de afectar nuestro diario
conocimiento escatológico no es nada si no sabemos cómo eso debe de cambiar y transformar nuestro corazón y llevarnos a una relación profunda con Cristo. Así es, amén. Ahora miren esto. Algunos en la iglesia no entendían las consecuencias eternas. Las consecuencias eternas de vivir para Cristo en su diario vivir. No la conocían. Y esto causaba ¿qué? Problemas de degeneramiento moral y espiritual entre los creyentes. Escúcheme, cuando tú nos reconoces y sabes cómo afecta tus acciones, tus actitudes, tu diario vivir, cómo afecta eso a tu eternidad, tu vida comienza a degenerarse espiritualmente porque no reconoce que lo que nosotros hacemos, amén, y lo que nosotros vivimos tiene un efecto eterno y permanente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, nótese esto. Lo que tú sabes tiene un efecto permanente y eterno. Lo que tú sabes, pero también lo que tú vives. Amén. Aquí hay creyentes que saben que Cristo viene, pero no viven como si Él viniera. Amén. Aquí hay creyentes que conocen Apocalipsis, pero su vida no es afectada por la motivación de estar con Cristo. Conocen la Biblia. Aquí hay creyentes que pudieran explicar, amados hermanos, teológicamente muchas porciones de la Biblia, pero su vida delante de Dios está falto. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento no es lo que salva, Amén. sino el cumplimiento Aleluya. de lo que yo conozco respecto a quién es Dios, cuál es su palabra y la obediencia que Dios quiere de mi vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Esto es importante. Esto es importante. Cristo nos viene a buscar a maestros. La Biblia en Santiago 3:1 dice: no nos hagáis maestros, no sea que acarreemos sobre vosotros ¿qué? Mayor condenación. ¿Por qué razón? Porque tú eres responsable de lo que tú sabes delante de Dios. La vida es importante, es más, la vida que tú vives es más importante que la magnitud de conocimiento teológico que tienes. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Ahora, por eso es que Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados, dice, irreprensibles. ¿Para qué, amado hermano? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que, amados hermanos, ellos estaban interesados en las cosas escatológicas, en el conocimiento escatológico, pero no sabían cómo se relacionaba con su vida personal. Y escúcheme, amado hermano, lo que tú sabes y lo que tú vives tiene que tener una concordancia. Tienen que tener un acuerdo, lo que tú sabes y lo que tú vives. ¿Dice amén alguien? Amén. Ahora, había otro problema peligroso para la iglesia. Había otro problema peligroso, miren bien. Se estaba perdiendo el interés por la manifestación de los dones del Espíritu, que es una de las formas en la cual Dios edifica a su iglesia. Se estaba perdiendo el interés por la manifestación de los dones del Espíritu, que es una forma en la cual Dios edifica a su iglesia. Amén. ¿Por qué se estaba perdiendo el interés por la manifestación de los dones del Espíritu? Porque la presencia de Dios entre medio de la iglesia no era en aquel lugar necesariamente importante. Escúcheme, cuando Dios está en medio nuestro, es Dios el que edifica la iglesia. Es Dios el que levanta al caído. Es Dios el que restaura la vida espiritual. Es Dios por su palabra el que trae vida al que está muerto. Es Dios el que se mueve. Es Dios el que cambia. Es Dios el que regenera el corazón. Pero cuando no hay una manifestación de Dios en medio nuestro, son solo palabras que no cambian ni afectan la vida del ser humano. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Y esto es un problema, por eso la Biblia dice
Corintios enseñándolo, desear los dones. Desear los dones, desear la manifestación del Espíritu de Dios en su iglesia. Ahora, muchos dicen, no, los dones fueron para la época de apostólica. Entonces Pablo no hubiese dicho a la iglesia, desead los dones. Y dice, sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué razón? Escúcheme, míreme bien esto. Porque el don de la profecía, que hoy está siendo increíblemente abusado dentro del marco de muchos cuerpos eclesiásticos, está siendo increíblemente abusado. El don de la profecía es el don que instruye, dirige y enseña. Amén. Dice, amén, amado hermano. Escúcheme, yo estoy predicando en esta noche. ¿Qué estoy predicando yo? La palabra de Dios. Esto es parte de ¿qué? De la profecía. ¿Por qué razón? Porque la profecía da dirección, da orientación, redarguye el corazón, habla al corazón, amados hermanos, y como resultado trae cambios al corazón. Amén. Pero la profecía no es para decirte a ti que te va a venir un cheque. Para eso no es. Que espera que un día te va a venir una carta y en esa carta va a venir la bendición que tú esperas hace un año. Para eso no es el propósito de la profecía. La profecía es para instruir en justicia. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Dios habla, claro que Dios habla. Hay personas que Dios usa legítimamente, claro que Dios usa legítimamente a muchas personas, pero lamentablemente aquellos que no buscan engrandecer el nombre de Cristo, sino su propia persona, a ellos le urge atinar en las cosas que te dicen. Amén. A ellos le urge atinar a las cosas que te dice. ¿Para qué? ¿Para engrandecer el nombre de Dios? No, para ellos verse bien. Pero ¿cuál es la profecía que a mí cambia y transforma mi vida? ¿Que Dios me va a dar un cheque y me va a dar prosperidad? No, que su palabra es real y en su palabra están escritas todas las cosas que yo necesito saber, y necesito a un predicador y a un maestro que tema a Dios para que me enseñe en su palabra qué dice Dios respecto a mí. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora, otro síntoma peligroso de la iglesia de Tesalónica era, escúcheme, amado hermano, por favor, con atención, es que se extinguió en el corazón de ellos la vida del Espíritu. Se extinguió en el corazón de ellos la vida en el Espíritu. ¿Qué es vivir una vida en el Espíritu? Una vida en el Espíritu, amados hermanos, es cuando nosotros vivimos sometidos bajo un deseo de obediencia a la voluntad y la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es vivir en el Espíritu. Mantener, amados hermanos, nuestra relación con Dios viva, pura, ardiente, con el propósito de ser sensible al plan, propósito, voluntad y deseo de Dios para mi vida. Amén. Eso es vivir una vida en el Espíritu. No es correr por toda la iglesia, amados hermanos, sino estar alertas espiritualmente. Es por eso que Pablo le dice a la iglesia: no contristéis al Espíritu Santo de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios se apaga en tu vida, tu conciencia no es movida, tu corazón no es redarguido, tu corazón es duro, indiferente a la voz de Dios en tu vida. Pero cuando el Espíritu de Dios está ardiendo, entonces dice la Biblia, aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios son de Él. Amén. Son de Él. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Es por eso que Pablo le dice a la iglesia: no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. No menospreciéis las profecías. Y le digo, amados hermanos, este miércoles, con todo mi corazón, yo me alegré del llanto de los varones. En muchas iglesias los varones no lloran, pero en esta iglesia, le doy gracias, los varones lloran. Amén. Los hombres lloran. ¿Por qué razón? Había un quejido común entre la mayoría de los varones que tuvieron la oportunidad de hablar. ¿Y cuál fue ese quejido? Ese dolor, esa expresión de ellos: yo necesito a Dios.
sin Dios yo no puedo. Nunca voy a poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eso fue lo que se escuchó, amado hermano, el miércoles pasado entre el grupo de 10, denme un aplauso a los varones, amados, 10 varones. Sin Dios no puedo vivir. Parece, dice muchos decían, no puedo adelantar en mi vida de cristiano. Parece que en lugar de mejorar y acercarme a Dios por mi vida, estoy retrocediendo. ¿Y qué era eso, amados hermanos? Señal de que en el corazón de ellos había un fuego. Hay un fuego que los hacía, amados hermanos, redarguir y quebrantar ante la presencia de un Dios poderoso a la cual ellos admitían, yo necesito. Y eso es vivir una vida en el Espíritu. Amén. Eso es vivir una vida en el Espíritu. Triste y peligroso es cuando el creyente deja de necesitarlo. Deja de necesitarlo. Que no tiene que venir a la iglesia. Que no tiene que buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un fuego del Espíritu que lo haga arder en una relación profunda con Él. Amén. ¿Cuántos adoran su nombre? Aleluya. Aleluya. Ahora, Pablo trae a la iglesia de Tesalónica un consuelo. Pablo le decía a ellos, en el versículo 13, le decía, ustedes están seguros en Cristo Jesús. Sea que vivan, o sea que ustedes mueran, su alma está segura en Cristo. ¿Por qué era importante para la iglesia de Tesalónica este mensaje? ¿Por qué era importante? Porque muchos de ellos pensaban que los que morían en Cristo, amando al Señor, buscando al Señor, los que morían se iban a perder la manifestación de Dios cuando Dios manifestara su reino. Y dijeron, ellos se murieron, ellos se lo van a perder. Entonces Pablo, amados hermanos, le enseña a ellos que sus almas, sean que vivan o sea que mueran, sus almas estaban seguras en Dios. Por eso es importante, amados hermanos, estar listos para la vida y estar listos ¿para qué? Para la muerte. Amén. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en quién, en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque en Cristo nuestro presente y nuestra eternidad están aseguradas, sea que vivamos o sea que moramos. Alguien dice amén en esta tarde. Por eso él dice en el versículo 13 del capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. ¿Ok? Está hablando de ellos. Los otros son ellos. ¿Quiénes son? Los que murieron sin Cristo. Que no tienen ¿qué? Esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos. Ahí está hablando de quién, de nosotros, no ellos, de nosotros. Los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. ¿De qué está hablando eso, amado hermano? No de su segunda venida, cuando Él desciende y todo ojo lo ve, sino del rapto de la iglesia, cuando la iglesia sea ¿qué? Arrebatada de esta tierra. Eso significa la palabra rapto. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde, amado hermano? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y después dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué esto es un aliento? Porque es bueno saber, amados hermanos,
que mi muerte no clausura ni cancela mi eternidad, sino que la comienza. ¿Dice amén a alguien, amado hermano? Amén. Su muerte no cancela tu recibimiento de la bendición, sino que lo prepara y lo presenta como algo garantizado y seguro. Ahora, para nosotros, amén, Cristo viene y usted lo está esperando. Pero para ellos, la venida de Cristo va a ser como ladrón en la noche. Para nosotros, cuando Cristo venga, va a ser digno de celebración y bendición, pero para ellos va a ser un asalto sorpresivo y negativo. ¿Por qué? Porque viene como ladrón en la noche. Ahora, miren esto. Al igual que muchos creyentes hoy, al igual que los apóstoles, los discípulos de Cristo, todo el mundo quiere saber los tiempos y las ocasiones. Todo el mundo quiere saber todo. Amén. Todo el mundo quiere saber eso. Y esto es importante, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene ese deseo de saberlo. Por eso, cuando miramos aquí el versículo 1 del libro de Tesalonicenses, Pablo, amados hermanos, amén, habla al respecto y dice: respecto a los tiempos y ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Ahora, todo el mundo quiere saber los tiempos y quiere todo el mundo saber las ocasiones. Ahora, miren esto. El creyente que espera en Jesucristo, que somos nosotros, tenemos una convicción profunda de su venida que nos motiva a estar preparados para ella. Este acontecimiento va a suceder como, amado hermano, repentinamente y pronto. Amén. Ahora, miren esto. La palabra pronto, cuando Cristo dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Y cuando Cristo dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras, nosotros como cristianos hemos cometido un error respecto a esa palabra. ¿Ok? ¿Cuántas veces usted ha oído por ahí personas que dicen: los evangélicos llevan diciendo 2000 años que Cristo viene pronto y Cristo no llega? ¿Ha oído usted ese comentario? Sí. Es más, sea más sincero conmigo en esta noche. ¿Cuántos de ustedes lo han pensado? Amén. ¿Verdad que sí? Lo hemos pensado. Ha pasado por nuestra mente. ¿Verdad que sí? Cristo lleva diciendo que viene pronto. Cristo viene diciendo que viene pronto. La iglesia hace 30 años dijo que venía pronto y no llega nada. Pero escúcheme, es porque hemos usado esa palabra incorrectamente. ¿Qué significa esa palabra pronto? La palabra pronto significa sin dilatación en el momento preciso. Sin dilatación en el momento preciso. En otras palabras, cuando venga el cumplimiento del tiempo, Dios va, amados hermanos, a enviar a su Hijo sin dilatación, según el cumplimiento del tiempo. Mírenme bien, esto no tiene que ver con el tiempo nuestro, porque en cuanto al tiempo nuestro, han pasado 2000 años desde que se escribió, amados hermanos, Apocalipsis, pero eso no se refiere a eso, sino se refiere a Dios sin dilatación, cumplir en el momento señalado. Entonces, cuando miramos las señales que han habido ya, amén, y las señales que estamos viendo nos están, amén, orientando, indicando que el tiempo del cumplimiento de Dios está más cerca. Amén. Es por eso que Pablo en Romanos dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros que nuestra redención, que cuando nosotros creímos. Yes. Que cuando nosotros creímos. Ahora, miren esto, amado hermano. Cuando hablamos de tiempos y ocasiones, escúcheme, habla del tiempo del hombre
y la manifestación activa de Dios en el tiempo del hombre. ¿Ok? Tiempos y ocasiones. Habla del tiempo del hombre, cronos, y la manifestación activa de Dios en los tiempos del hombre. Y esto siempre ha sido una incógnita de todos nosotros, como dije al principio. Los discípulos hicieron dos preguntas en dos ocasiones durante el ministerio de Cristo respecto a los tiempos. Los discípulos de Cristo. En Mateo 24 dice, dinos, 24:3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo que los apóstoles querían saber era el tiempo y el momento de Dios. Pero Cristo no les responde positivamente o directamente a la pregunta, sino que Él comienza en el capítulo 24 a hacer mención de algunas señales. Mírenme bien, en el capítulo 1 del versículo 6 del libro de los Hechos, otra vez los discípulos le preguntan a Jesús si en este tiempo Él iba a restaurar el reino de Israel. O sea, ellos querían saber nuevamente el tiempo y el movimiento de Dios. Pero escúcheme, en el capítulo 24 y 25 de Mateo, cuando Cristo le está hablando a los apóstoles, entendamos esto, que este capítulo 24 es aplicado a las señales que tienen que ver con Israel, pero que a la misma vez alertan a la iglesia respecto a la proximidad. ¿Dice amén alguien? Ahora, miren esto. ¿Cuál es el énfasis de Cristo, amados hermanos, en Mateo 24? Enseñarle a sus discípulos la necesidad de ellos estar preparados. Y cuando miramos Hechos 1:6, la respuesta de Cristo nos demuestra que los tiempos y las ocasiones no nos corresponden a nosotros, pero en medio del tiempo que Dios nos ha dado, la iglesia tiene una responsabilidad delante de Dios. Amén. Cristo viene, amado hermano, Amén. La iglesia estará cumpliendo la responsabilidad de iglesia. ¿Qué? Miren esto. Cristo no va directamente a la contestación de la pregunta, pero Él dice esto: el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino ¿quién? Solo mi Padre que está en los cielos. Él es el único que sabe. Ahora, miren esto, amado hermano, por favor. Miren lo que Él dice en el versículo 36. El día y la hora nadie sabe. Eso nadie lo puede descifrar. Cristo puede venir antes de nosotros despedir el servicio en esta noche. Ojalá. Usted a lo mejor no llega a su casa y Cristo ha venido. Amén. Porque Él puede venir en cualquier momento. No lo sabemos. Ahora, Él da indicios con el propósito, escúcheme, amado hermano, de ayudarnos a nosotros y motivarnos a la preparación para los momentos que vienen. Mire lo que Él dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y luego dice: así también, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, entiendan que el tiempo está ¿qué? Cerca. Cerca. Ahora, miren esto. Dice el versículo 34: de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. En otras palabras, mire, amado hermano, todo lo que nosotros leemos en el capítulo 24 de Mateo, todo, pero casi todo, se ha cumplido. Entre el principio y el final de Mateo está el rapto de la iglesia. ¿Cuándo y a qué hora? No sabemos. Lo que sí Cristo dice al respecto es: de cierto digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. En otras palabras, el día y la hora nadie sabe, pero sí sabemos que hoy estamos viviendo en el tiempo en el cual Cristo está a punto de recoger a su iglesia. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén.
Cuando vemos la parábola de la higuera, no voy a entrar en eso, amados hermanos, pero tiene que ver con el resurgimiento de Israel como nación. Y nosotros sabemos en la historia que en el 1948 en las Naciones Unidas se levantó, amados hermanos, una persona y dijo: ha nacido una nueva nación y su nombre se llama Israel. De manera que esa parte ya está cumplida. Ezequiel capítulo 37. Esa parte ya está cumplida. Pero para que usted vea que Cristo lo que quiere es ayudarnos y motivarnos a la preparación, el siguiente capítulo, que es la continuidad del capítulo 24, ¿cuál es el tema de esa primera porción, amado hermano? La parábola de las ¿qué? 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Y cuál es el énfasis principal de las parábolas de las 10 vírgenes? Que habían nosotros y habían ellos en ese mismo grupo. Habían nosotros y habían ellos. Unos que están esperando al novio y unos que se descuidaron en su preparación. En su preparación. Ellos. Amén. Ahora miren esto. Cuando miramos Hechos capítulo 1 versículo 6. Aquí Cristo, amados hermanos, está enfatizando que la responsabilidad de la iglesia, de los creyentes, ante el inminente retorno de Cristo. Cuando ellos preguntan, dice, entonces los que se habían reunido, preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso, ¿dónde? En su sola potestad. El día y la hora nadie sabe, solo mi Padre. Pero dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Con nosotros, para nosotros ser ¿qué? Testigos. De manera que la proximidad de la venida de Cristo nos debe de llevar a la iglesia ¿qué? A cumplir la misión que Cristo le dio a la iglesia de ser testigos de Cristo, de predicar el evangelio, de anunciarle al mundo que Cristo viene pronto. ¿Cuántos amen? Amén, aleluya. La semana que viene voy a hablar del tema de la utopía espiritual. Pero mire esto, amados hermanos. Dios no me llamó para anunciarle al mundo que en la cruz de Cristo habían bendiciones monetarias. Dios no me llamó para anunciarle al mundo que parte de las bendiciones de Cristo era la prosperidad financiera. Dios no me llamó al mundo, escúcheme, amado hermano, para hacerle a saber a la gente que el evangelio es un concepto atractivo donde favorece la vida secular de las personas. No, Dios me llamó al mundo para ser testigos de Cristo. Ser testigos de Cristo. ¿En qué sentido? En su muerte, su resurrección, su venida y la consumación de todos los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Personas dándole énfasis a una predicación que lo que hace es estimular a la persona a venir a Cristo para que en la vida presente tenga bendiciones, cuando el evangelio es un mensaje eterno. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Es un mensaje eterno, y esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Esto es importante que lo tengamos presente. Mi esposa y yo llegamos el viernes de la casa, del culto, y antes de acostarnos, ¿verdad? Le dimos al control remoto para encender el televisor. El que de vosotros es precipitado tiene la primera piedra, ¿verdad? Y nos pusimos a buscar y encontramos una emisora cristiana. La emisora cristiana estaba promoviendo Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y el ofrecimiento del pastor, muy popular entre el ámbito eclesiástico, es: da una ofrenda de $54
con 17 centavos, hablando de que, haciendo referencia a Isaías 54, 17, para que así las armas forjadas del enemigo que te quieren empobrecer no lleguen a tu casa. Y eso lo hace Dios si das una ofrenda de $54 con 17 centavos. Isaías 54, 17. Mi esposa se indignó, yo también. Cambiamos el canal. Y cuando cambiamos el canal, había otra persona diciendo: Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere sacarte de tus problemas financieros. Compra este envasecito de agua del río Jordán. Con una ofrenda de $100, tú llevas esto a la necesidad en tu hogar, derramas el agüita y las lluvias de bendiciones y los ríos de bendiciones van a llegar a tu casa y vas a ser bendecido y prosperado. Y después sale un anuncio de una persona que no tenía dinero y de momento le cayó un cheque de $20,000. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza, amados hermanos! Que ese es el evangelio que hoy se está predicando. Yo quiero que usted entienda esto, amado hermano. Sí, el evangelio afecta nuestra vida presente. No podemos negar las bendiciones de Dios para este momento. ¿Alguien lo niega? No, cada uno de nosotros hemos sido bendecidos por su gracia y por su bondad. Escúcheme, pero el enfoque principal del evangelio es eterno, no para esta vida. Dice amén alguien. Es para la eternidad nuestra. Y escúcheme, amados hermanos, esto, porque esto es importante. Cuando nosotros predicamos hoy hay una idea que se promueve mucho. Dios va a llevar a la iglesia a un nivel económico y de autoridad entre medio de los gobiernos de precedencia, con el propósito de la iglesia influenciar al mundo, cambiar el mundo y bendecir al mundo. Ese es el mensaje que se dice hoy de la iglesia. Pero escúcheme, amado hermano, si usted mira, amados hermanos, la Biblia, haga la Biblia, mire la Biblia, en ningún lado la Biblia dice que la iglesia va a llegar a un nivel de autoridad y a un nivel de bendición y prosperidad para transformar al mundo, sino que Cristo dijo: bienaventurados los que por mi causa os vituperan, os persiguen. ¿Por qué? Porque también a mí me lo hicieron. Amén. Aleluya. De manera que esa no es la misión de la iglesia. ¿Sabes cuál es la misión de la iglesia? Decirle a tu vecino y decirte a ti mismo que erguíos, levantad tu cabeza, porque la redención, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y es hora de que la iglesia esté predicando el mensaje correcto. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén, aleluya. Ahora, qué bueno, gloria a Dios. Miren esto. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como dije antes. Y dice, pero tomará de sorpresa a ellos, porque viene como ladrón de la noche. Ahora, bien importante esto. El versículo 2, mírenlo ahí, por favor. Mírenlo ahí, el versículo 2. Mire eso. Hay una mención ahí de una frase bien importante cuando dice el día del Señor. Tenemos que prestar atención a esa frase. El día del Señor. Esa frase es sumamente importante porque esa no es aplicada a nosotros. Esa es aplicada a ellos. ¿Sabe quiénes son ellos? Los que no están esperando a Cristo. El día del Señor. No estamos hablando de domingo. Estamos hablando de un evento marcado en la profecía bíblica. El día del Señor no es para nosotros, es para ellos. Y esto es importante que usted lo viva, lo recuerde, lo enseñe y lo promueva. Lo viva y salga del ruido respecto a esto. ¿Qué sucederá en el día del Señor? ¿Y qué es
El día del Señor. El día del Señor comienza después del rapto de la iglesia. Ahora, el rapto de la iglesia es para nosotros. ¿Me siguen? Sí. El rapto de la iglesia es para nosotros, pero el día del Señor es para ellos. Y tenemos que tener presentes y conscientes de qué significa el día del Señor. ¿Qué va a suceder? Escúcheme, el día del Señor. Primero que nada, va a suceder, escúcheme, el día del Señor. Aparece esta frase, 6 veces en el Nuevo Testamento. Pero esta frase, el día del Señor, que aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, es una transferencia de una frase en el Antiguo Testamento que es el día de Jehová. Es una transferencia del Antiguo Testamento que dice el día de Jehová al Nuevo Testamento que dice el día del Señor. ¿Y qué es? Un momento catastrófico en la cual los juicios de Dios serán derramados sobre la tierra. Repito, un momento catastrófico en la cual los juicios de Dios serán derramados sobre la tierra. ¿Por quién? ¿De parte de quién? ¿Quién es? De parte de Jesucristo. Por eso lo llaman el día del Señor. Ahora, esta es la falacia que muchas personas promueven en el mundo y estoy seguro que nos han hecho las preguntas. ¿Para qué Cristo regresa? Si Cristo vuelve y regresa, lo van a volver a matar, lo van a volver a crucificar y va a volver a ser muerto en la cruz. ¿Han oído ustedes esto? Sí. Lo han oído, ¿verdad que lo han oído? Esto es una falacia, amén, en la cual las personas engañadas por el diablo piensan, mas sin embargo no es lo que vio Juan en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, porque cuando Cristo habla con Juan y le dice, no temas Juan, yo he vencido, no temas Juan, yo soy el alfa y el omega, aquel que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos. Dice la Biblia que cuando Juan se voltea para ver quién hablaba con él, había un hombre, amados hermanos, con su pelo largo, sus ojos como llamas de fuego, en su lengua llevaba una espada, amén, y tenía los pies como bronce bruñido. ¿Y quién es este? Es Cristo en su glorificación. En Cristo en todo su poder, no para morir, sino para juzgar a aquel que ha rechazado la oferta y la bendición de la gracia por medio de su muerte y su resurrección. ¿Cuántos creen esto, amados hermanos? Amén. De manera que, ¿qué va a hacer? Amén. ¿Qué va a suceder durante este tiempo? Primero que nada, surgirá la liberación del pueblo de Israel. Escúcheme esto, la Biblia hace referencia a 70 semanas, que es un periodo de tiempo de 490 años, en la cual Dios va a estar tratando con el pueblo de Israel, con el propósito de restaurar la vida espiritual del pueblo de Israel. Y cuando comienza la última semana, amén, la semana número 70, comienza después que la iglesia haya ascendido a los cielos en el periodo de la gran tribulación. Es el primer día de la semana número 70. ¿Y qué dice Daniel de lo que va a suceder en la tierra? Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En otras palabras, en el tiempo de Dios, en el día del Señor, Cristo va a estar nuevamente tratando con el pueblo de Israel
¿Por qué? Porque en el proceso Israel va a reconocer que ese Cristo a quienes ellos crucificaron hace 2000 años es el Rey de los ejércitos y el Mesías que ellos estaban esperando. Y en ese tiempo Israel va a ungir a Cristo como el Santo de los Santos. Ese es el día del Señor, amados hermanos. Ese es el día del Señor. ¿Qué otra cosa va a suceder? Escúcheme, amado hermano, escúcheme. ¿Qué otra cosa va a suceder en el día del Señor? La vindicación de la justicia de Dios. Dios es un Dios santo que castiga y censura el pecado y no acepta el pecado en la vida del hombre. Y todo aquel que no miró a su Hijo como la alternativa de Dios para el pecado del hombre, con estos Dios los va a juzgar en ese día. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Isaías 13:9 dice: he aquí, el día de Jehová viene, terrible, y la indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. ¿Y qué va a hacer? Va a raer de ella a quién? A todos los pecadores. Se pone fin al pecado en el día de Dios, en el día del Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. ¿Y qué también vamos a ver en el día del Señor? El principio de una nueva era de paz y justicia, en donde Dios la establece no en el cielo, sino en la tierra. Esta tierra, amado hermano, este es el mensaje que la iglesia debe de predicar hoy. Esta tierra, quien nosotros amamos tanto, amén, va a arder con fuego y estopa, porque Dios va a consumir el pecado, la impureza, la maldad de este planeta Tierra. Amén. Está en su palabra y se va a cumplir. Amén. ¿Alguien lo cree conmigo en esta noche? Miren lo que dice 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Esto es la exclamación que hace el apóstol Pedro. ¿Cómo no debéis vosotros, está hablando ahora de nosotros, andar en santa y piadosa manera de vivir? Escúcheme, amado hermano, si en el día de la manifestación de Dios Cristo viene a consumir y a eliminar el pecado, entonces es importante que antes de ese tiempo nosotros acudamos a la cruz y le digamos al Señor: Señor, mira mis pecados, lávame con tu sangre, amén, perdóname y ayúdame a vivir una vida santa y agradable delante de tu presencia. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, mire lo que dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. De manera que ellos serán consumidos para en esta tierra Dios hacer lugar para nosotros. Amén. Para nosotros. Y esta es la pregunta, amado hermano. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. En calidad de nosotros, que somos los recipientes de la gracia y misericordia de Cristo, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios? ¿Estamos esperando con gozo y alegría el momento en que Cristo venga? La Biblia dice en Apocalipsis 22, el Espíritu y la esposa. El Espíritu y la esposa. Ahora, ¿de qué Espíritu está hablando, amado hermano? El Espíritu y la esposa.
¿De qué espíritu está hablando? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad que sí? Del Espíritu Santo de Dios. Dice, el Espíritu y la esposa dicen. Ven. Ahora, ¿por qué Cristo une al Espíritu con su esposa? Porque el Espíritu precisamente está, ¿sabe dónde? En lo más profundo de nuestro corazón. Y todo aquel que es nosotros, los que estamos esperando a Cristo, dentro de nosotros, por una relación profunda que hay con el Espíritu Santo, dentro de nosotros, el Espíritu gime por ese día. El esposo, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, pongámonos de pie en esta noche, amado.